Hola chicos, en este video vamos a comentar cuáles son los requisitos actualizados para el año 2026 para solicitar una visa de estudiante, cuáles son los plazos que se deben cumplir, cómo traer familiares como acompañante del titular de la visa de estudiante a España y cómo trabajar de forma legal siendo titular de esta visa de estudios. Entonces, en primer lugar, tenemos que mencionar que los estudios que son válidos para solicitar una visa de estudiante son los estudios que corresponden a la educación universitaria y que pueden consistir en los niveles de grado, como por ejemplo los que quieren estudiar medicina, derecho, arquitectura, ingeniería, etc. La educación universitaria que corresponde al nivel de maestría y también los de doctorado. Otros estudios que también son válidos para solicitar este visado, tenemos la formación profesional de grado superior, la formación profesional de grado medio y la formación profesional de grado básico. Estas formaciones profesionales serían el equivalente a, por ejemplo, si un chico de Perú deseara estudiar una carrera técnica, por ejemplo, en una institución peruana conocida como el SENATI, o un chico de Colombia desearía estudiar una carrera técnica, por ejemplo, en la institución educativa llamada SENA. ¿De acuerdo? O sea, son estudios técnicos. Otros estudios que también son válidos, tenemos los cursos de idiomas, por ejemplo, para estudiar inglés, francés, catalán, valenciano, gallego, ¿vale? También otros estudios es el certificado de aptitud profesional. Por ejemplo, imaginemos a una persona que desea trabajar como chofer profesional en España. Uno de los requisitos que se le va a exigir es tener estudiado y aprobado el certificado de aptitud profesional para choferes profesionales. Y justamente el nuevo reglamento de extranjería, dentro de la lista de cursos que se permite solicitar una visa de estudios, ha incluido el certificado de aptitud profesional para choferes profesionales. Por lo tanto, entonces, una persona que desee estudiar el certificado de aptitud profesional para luego trabajar como camionero en España, puede utilizar este estudio como una forma de acceso a la visa de estudiante. ¿De acuerdo? Ahora, una vez mencionado el listado de cuáles son los cursos o estudios que sirven para solicitar una visa de estudiante, tenemos que hacer una separación. ¿Por qué? Porque solamente algunos estudios se pueden solicitar tanto desde el país de origen del solicitante como también se pueden solicitar desde el territorio español. Y estos cursos son la educación universitaria, la formación profesional de grado superior, solo la formación profesional de grado superior y el certificado de aptitud profesional. Por lo tanto, el resto de cursos, como por ejemplo los cursos de idiomas, las formaciones profesionales de grado básico o de grado medio, la persona deberá forzosamente acudir al consulado, por ejemplo, de España en Lima, Perú, y presentar su solicitud de visa de estudiante. Vale. Ahora, vamos con un requisito que es muy importante, el plazo. Existen dos plazos.
Primero, imaginemos que la persona quiere estudiar una formación profesional de grado básico o de grado medio. Entonces, la persona, como hemos comentado, deberá solicitar y presentar su solicitud de visa de estudiante desde el consulado de España que se encuentra en Bogotá, Colombia, por ejemplo. No hay más. Es la única forma en que puede solicitar su solicitud de visa de estudiante. Vale. El único plazo que le ponen es que debe presentar su solicitud de visa de estudiante en el consulado de España en Bogotá, Colombia, por lo menos con una antelación mínima de 2 meses. Por ejemplo, si las clases empiezan en una institución, digamos, el 10 de octubre del 2026, entonces esta persona deberá presentar su solicitud ante el consulado como fecha máximo el 9 de agosto del 2026. Ahora, acá viene el dolor de cabeza que muchos chicos, clientes nos están comentando. Luis, entendemos el tema del plazo, que hay que presentar los documentos 2 meses antes del inicio de clases. Pero sucede que, por ejemplo, en el consulado de España, que se encuentra en Bogotá, Colombia, o por ejemplo, el consulado de España en Lima, Perú, no hay fechas. Me refiero, no hay fechas para solicitar cita y poder acudir al consulado y presentar los documentos. Bueno, ¿qué sucede? Sucede que actualmente el consulado de España, en varias sedes de Latinoamérica, ha tercerizado la presentación de los documentos a través de una institución llamada BLS. ¿Qué sucede? Que actualmente todas las personas que deseen presentar su solicitud de visa de estudiante para estudiar, por ejemplo, la formación profesional de grado medio, la formación profesional de grado básico, cursos de idiomas, o también una carrera universitaria, una maestría universitaria, ¿vale? Deberán solicitar cita previa ante la institución llamada BLS para presentar los documentos. Y recién esa institución BLS, que sirve como mesa de parte, mesa de recepción de documentos, una vez que recibe los documentos, lo reenvía al consulado de España, por ejemplo, Lima, Perú, Bogotá, Colombia. Vale. Pero sucede que actualmente no hay citas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos justificar el cumplimiento de haber presentado la solicitud de visa de estudios 2 meses antes del inicio de clases si de porrazo no hay citas? Siempre está colapsado el sistema. Entonces, lo que nosotros recomendamos a las personas es que cada vez que entren al sistema de BLS para solicitar una cita y presentar sus documentos de visa de estudio, hagan capturas de pantalla para así justificar que se ha estado intentando solicitar una cita para presentar esta visa de estudios con tiempo suficiente. Por ejemplo, desde el mes de junio, julio, y sucede que durante todo ese tiempo pues no se ha podido tener suerte y no se ha podido conseguir la cita, pero se ha estado insistiendo, ¿vale? También se puede de la forma paralela poner en conocimiento al defensor del pueblo de España, ¿vale? Argumentando que por más que se está intentando solicitar una cita para presentar estos documentos, simplemente no hay cita y el sistema está colapsado y por lo tanto no es culpa del interesado, sino que es el propio sistema que no habilita las citas en las cantidades suficientes para poder presentar la visa de estudiante junto con los demás documentos. De esta forma, justificamos
que no se ha podido presentar la visa de estudios, la solicitud de visa de estudios con la antelación mínima de 2 meses que establece el reglamento de extranjería, ¿vale? Esa es una forma de justificarlo y así nuestro despacho jurídico Ciesar y Asociados está actuando con los clientes que acuden a nuestro despacho en busca de asesoría con respecto a la visa de estudiante, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede con el plazo de aquellas personas que desean de una vez viajar como turista a España y presentar desde territorio español la visa de estudiante porque, por ejemplo, quieren estudiar una formación profesional de grado superior? Entonces, a estas personas, a diferencia de las personas que presentan su visa de estudios desde su país de origen en el consulado español, a estas personas se les va a aplicar 2 plazos, a diferencia de los que piden desde su país de origen que solo se le aplica un plazo. Y son, primer plazo es presentar la solicitud de visa de estudios 2 meses antes del inicio de clases. Es decir, este plazo coincide o es el mismo plazo que se le aplica para aquellas personas que presentan en su país de origen. Es decir, volvemos al mismo ejemplo. Imaginemos que las clases comienzan el 10 de octubre del 2026. Entonces, la fecha mínima para presentar la visa de estudiante desde territorio español concluiría el 9 de agosto del 2026, 2 meses antes. Pero también se aplica un segundo plazo, que es que toda persona que haya ingresado a territorio español y que desee solicitar una visa de estudiante, deberá hacerlo dentro de los primeros 30 días de su ingreso a territorio español en calidad de turista. Vale, por lo tanto, si la persona ingresó a España, volviendo, apliquemos el mismo ejemplo, el 14 o 15 de julio, entonces solo tendrá máximo 29 días para presentar esta solicitud de visa de estudios desde el territorio español. Si bien es cierto, el reglamento dice una antelación mínima de 1 mes, pero por experiencia propia y para evitar problemas, yo siempre sugiero a los chicos, a los clientes, presentar esta solicitud de visa de estudios máximo dentro de los primeros 28 días, ya por experiencia propia. Entonces, si la persona desea estudiar, por ejemplo, una formación profesional de grado superior, cuyas clases comienzan, por ejemplo, el 10 de octubre del 26, e ingresó a territorio español el 10 de julio, deberá presentar lo máximo dentro de los 28 días que ingresó a territorio español. Es decir, si ingresó el 10 de julio, presentar los documentos el 8 de agosto máximo, de tal modo que se cumple el primer requisito, el requisito los 28 días antes, y también se cumple el segundo requisito, la antelación mínima de 2 meses antes del inicio de clases. Vale, entonces, resumiendo, hay 2 requisitos cuando se solicita una visa de estudios desde territorio español. Primer requisito, presentar la visa de estudios 2 meses antes del inicio de clases. Segundo requisito, presentar la solicitud de visa de estudios dentro de los primeros 28 días de que la persona ingresó como turista a territorio español. ¿De acuerdo? Bueno, el siguiente requisito es acreditar medios económicos, que a día de hoy es acreditar el 100% del IPREN. Y se puede acreditar con medios económicos propios, es decir, que una persona pues tiene ingresos recurrentes, producto de su contrato de trabajo, o que tiene el apoyo financiero de sus padres, ¿vale? Y a día de hoy hay que acreditar la suma de 600 euros por cada mes que duren los estudios, ¿de acuerdo? Ese es el monto actualizado del IPREN al año 2026. Veremos qué sucederá
el 2027, si se mantiene esa suma o lo aumentarán. Ahora, los familiares. La visa de estudios permite que la persona interesada en estudiar en España pueda traer a su cónyuge, pueda traer a su pareja de hecho y pueda traer a sus hijos menores de edad y también pueda traer a sus hijos mayores de edad que sufran alguna discapacidad física o alguna discapacidad mental. Estos hijos pueden ser en común o también pueden ser solamente los hijos de su cónyuge o de su pareja de hecho. Es decir, no necesariamente tiene que llevar su apellido, pero hay que acreditar que forman una unidad familiar. ¿De acuerdo? Ahora, todos los cursos que hemos mencionado al inicio de este video permiten traer a familiares a España como acompañantes de un titular de visa de estudiante, y la respuesta es no. Solamente se aplica cuando la persona interesada en estudiar en España quiere estudiar una formación profesional de grado superior o una carrera universitaria en sus niveles de carrera, maestría o doctorado. En el resto de casos, como por ejemplo el estudio de idiomas, el estudio del certificado de aptitud profesional para choferes profesionales, solamente puede estudiar y viajar a España la persona que es titular de la visa estudiante y nada más. Vale. Ahora, con respecto al permiso de trabajo, la persona que es titular de una visa de estudiante puede estudiar y trabajar máximo 30 horas a la semana, ya sea por cuenta ajena, mediante un contrato de trabajo, o por cuenta propia, montándose su negocio propio. ¿Y qué pasa con los familiares que han acompañado al estudiante? ¿Pueden o no pueden trabajar? Y la respuesta es que lamentablemente ellos no pueden trabajar ni por cuenta propia ni trabajar por cuenta ajena. Salvo que ellos, desde España, soliciten una estancia por estudios, es decir, quieran estudiar una formación profesional de grado superior, por ejemplo, entonces ahí ya estarían habilitados para estudiar y estarían habilitados también para trabajar al mismo tiempo y también con una jornada laboral máxima de 30 horas a la semana. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa cuando el estudiante terminó su visa de estudios porque terminó sus estudios de forma satisfactoria? Bueno, ¿y qué pasa con los familiares? Bueno, en este caso se ha establecido que una vez que el estudiante termine de estudiar, puede solicitar un permiso de residencia y trabajo, ya sea por cuenta ajena o un permiso de residencia y trabajo por cuenta propia. Y una vez que este estudiante modifica y se convierte en residente, también se ha establecido que toda la unidad familiar, su cónyuge, pareja de hecho y sus hijos menores o mayores de edad, que acompañaron al estudiante, pues también modificarán a un permiso de residencia y trabajo. Vale. Gracias a Dios, y cualquier duda al respecto de este tema, por favor ponte en contacto con el despacho jurídico Ciesari y Asociados visitando nuestra página web que es www.ciesari.com y con gusto despejaremos tus dudas. Y además, si te gustó este video, porfa, dale like, compártelo y si lo deseas, suscríbete a este canal llamado Permiso Residencia España. Gracias.